Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda de las dos partidas que han ocurrido hoy en la eliminatoria entre Praggnanandhaa y Nakamura. Veíamos en la partida anterior dos vídeos antes, ya que entre medias he traído Carlsen y Vincent Keimer. Partida muy buena la de Carlsen, pero también la de estos dos jugadores con los colores cambiados. Nuevamente 25+10 en el reloj y Naka, bueno, pues bastante difícil, sobre todo anímicamente quizás, ya que había perdido la primera partida en la apertura, ¿no? Bastante pronto, bueno, pues confundiendo quizás líneas teóricas. E4 ya en el tablero, el reloj está en marcha, tiene que jugar a ganar, algo diferente, no puede jugar, por ejemplo, E5 jugando simétricamente y tras D6 cede el centro para entrar en la defensa moderna con la idea de fianchetar y luego atacar ese centro con peones y piezas como caballo C6, alfil G7, etc. Caballo F3, alfil G7 y tras alfil C4 las blancas tienen un gran control sobre la quinta. Caballo C6, se juega H3 evitando algún tipo de clavada, caballo F6 y tras dama E2 desarrollando y defendiendo el peón atacado, E5 ahora sí golpeando en el centro. Primeras capturas, se abre la columna central, enroque por parte de ambos jugadores y tras torre de 1 atacando a la dama, dama E7 sería lo mejor, pero como vemos, bueno, pues hay prácticamente igualdad en el flanco de rey. Bueno, es verdad que está el fianchetado, las piezas negras, pero hay bastante simetría con bastantes piezas también en el flanco de dama, y esto es lo que tiene que evitar Nakamura, y lo que decide es jugar alfil D7. Su idea va a ser jugar dama C8 con algún tipo de sacrificio, trayendo el caballo H5 para saltar quizás a F4 y creando ahí pues problemas. De momento la partida continúa con caballo C3, dama C8 quitándose de la clavada y alfil G5 conectando las torres Praggnanandhaa. Tras estos movimientos, torre E8 y caballo D5 en la posición. Parecía también interesante una jugada como torre D2, reforzando esa columna abierta y metiendo presión pues este alfil en caso de que se capturen F6. Es verdad que las piezas negras pues están quedando en una posición bastante fea y Praggnanandhaa vamos a ver si lo sabe aprovechar. Caballo D5, lo mejor es capturar, lo cual llevaría a varios cambios que a una jugada como caballo D4. Bueno, pues se puede seguir cambiando material, todo seguiría igualado, como vemos el alfil defiende al peón, pero esa no es la idea de Nakamura, tiene que hacer algo diferente para no cambiar tanto material, y tras caballo D5 con doble ataque, por cierto, sobre el caballo de F6, se retira H5, bueno, pues con estas ideas que hemos comentado, aunque pues también está bien defendida la casilla. Tras estos movimientos la partida continúa con dama D2, parecía que dama E3, bueno, pues para mantener esta casilla libre, para doblar torres, pues es más interesante. Tanto dama E3 como dama D2 pues controla la casilla de H6, pero la idea posteriormente también de Praggnanandhaa va a ser retirar la dama a C3 y atacar en el flanco de dama al caballo. Tras estas jugadas, bueno, pues se juega alfil E6, alfil B5 y F6 por parte de las piezas negras. Es verdad que las blancas están amenazando un tema táctico con este movimiento, ya que en una jugada, pues por ejemplo como A6 existe esta captura, lo cual se elimina también al defensor de esta posición. Tras peón por caballo E7 con jaque ganando la dama, y tras los cambios las piezas blancas tendrían una ventaja asombrosa, tremenda. Se opta por este movimiento cortando el alfil, F6, alfil E3 podría ser una idea, se lleva H6 buscando el cambio de material, rey H8 y tras el cambio de alfiles se juega ahora sí dama C3 para doblarse, ¿no? Doble ataque sobre esta posición. Parece que una jugada como torre de 8 peleando por la columna podría ser una idea, aunque realmente se puede perder material, y alfil de 7. Es verdad que aquí podríamos pensar en este sacrificio, ya que para eso quizás Nakamura había montado este combo en la posición, pero tras G por H3 y dama por H3, quizás para dama G4, caballo F4, etcétera, aunque también está bien cubierto por parte de las blancas, simplemente caballo H2, lo cual se controla esta casilla evitando que la dama pueda dar ningún jaque, y además ante algún movimiento de caballo o algún intento de progresión por parte de las negras, que además no tiene muchas más piezas, bueno, se están enfrentando las damas, por lo tanto no progresaría.
Además, Naka, bueno, pues no lo hace, juega alfil de 7 siendo más defensivo, ahora sí torre de 2 para doblarse y tras A6 alfil A4 retirándose. B5 vuelve a atacar al alfil, el alfil se retira a otra diagonal, pero el tema es que este caballo, bueno, pues queda menos defendido y bueno, pues el problema que tiene Nakamura es el atasco que tiene ahí de piezas. Se juega torre A7, lo cual se aprovecha rápidamente para traer la segunda torre a D1 y caballo B8 con maniobras, bueno, pues para dar salida quizás al peón. Ahora ni siquiera se puede capturar, ya que ante la línea que hemos visto estaría cayendo incluso el caballo, debido a que el peón de B7 pues ya no está en esa posición. Por lo tanto, una posición muy pasiva. Se juega caballo B8, pero Praggnanandhaa encuentra los mejores movimientos, ataca a la torre y dama B7 pues defendiendo esa posición. Es momento de atacar también en el flanco de rey o solidificar la posición, y como vemos además el caballo prácticamente queda sin movimientos como veíamos en la partida anterior. G4 atacando al caballo, se juega C6 atacando una pieza Nakamura. Si el caballo se retira a F4, el tema es que puede haber cambios en esta posición o incluso caballo por F6 y el ataque es tremendo, ¿no? Se haga lo que se haga, bueno, pues se está ganando rápidamente. A rey por F6, G5 viene con jaque, única rey G7 y torre por D7 entregando una primera torre, entra con la segunda. Si colocas la torre pues te está cayendo, y a rey H8, bueno, pues la fuerza de junto con la torre incorporada de la dama y el alfil es espectacular, ¿no? Dama por E5 con jaque entregando la torre, la dama, perdón, se captura y tras torre de 8 jaque, bueno, pues mate finalmente con la torre en G8, ¿no? Gracias también a ese peón de G5. Bueno, pues opta por este movimiento debido a que no le funciona prácticamente nada, y tras C6 simplemente el caballo se retira a B6. Por lo tanto, ahora estas torres son tremendas porque, bueno, pues hay muchísima presión sobre el punto de D7. Ahora sí que juega caballo F4 salvando una pieza, pero el problema está en D7, caballo por D7, se juega A5 evitando pues más cambios, caballo por B8, torre por B8, y ahora con pieza de más decide entregar la dama en A7 temporalmente, dama por A7, dama por A7, y tras este jaque, bueno, pues vienen todos estos cambios, mantiene el alfil, en cuanto a los peones pues son igualados, pero da prácticamente igual. La torre de B8 pues prácticamente, bueno, es la que ha venido del centro, pero están completamente sin futuro. Se juega rey H6 y G5 con jaque. El rey, si no captura, pues vendría mate en la siguiente jugada. Por lo tanto, al no poder capturar el rey, captura el peón, F por G5, y esto permite a Praggnanandhaa mejorar la posición de su caballo y, bueno, pues ganar otro peón por otro lado, ¿no? G4 dando alguna casilla extra al rey, H por G4 y tras rey G5, F3 sosteniendo ambos peones. Tras estas jugadas se juega H5, G por H5, las negras obtienen un peón pasado, caballo D3 buscando el cambio de material, y aquí, bueno, pues Nakamura, un poco a la desesperada, juega 4. El alfil se salva en F7, también el cambio de material primero le valía a Praggnanandhaa. Se juega H4, bueno, buscando la heroica, rey H2 y tras caballo E2, alfil E6, ¿no? Controlando la casilla de H3, el control es total. La partida continúa con B4 y tras torre F7 vamos a ver cómo remata. Caballo D4 atacando al alfil, primero F4 viene con jaque, sostenido por varias piezas blancas, y tras rey H6, alfil F5, y en esta posición Nakamura decide abandonar. El tema es que, bueno, pues yo creo que ha jugado la partida sin feeling, ¿no? Ya no sin querer jugarla, lógicamente, pero bueno, es verdad que lo ha intentado y le ha salido mal, probando pues con la defensa moderna, buscando jugadas raras, pero también saliéndose o intentando no crear, bueno, pues algún tipo de no mantener la igualdad cambiando por cambiar, por decirlo de alguna manera. Y el tema es que en esta posición, bueno, pues está dando mate en un movimiento. ¿Y qué se puede hacer? Si capturas el caballo, bueno, pues la recaptura puede ser por parte del peón, se doblan los peones, también por parte de la torre. Las piezas blancas tendrían peón de ventaja, más 2 peones pasados,
pieza, además lo ponemos en azul, y bueno, pues una ventaja tremenda, ¿no? Y a malas las tablas le valían también a Praggnanandhaa para pasar de ronda. Por lo tanto, Praggnanandhaa pasa de ronda y vamos a ver quién se enfrenta en la próxima partida. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.